Bien, 11:06 de la noche, Álvaro Vargas Llosa está en el Perú. Él ha decidido quedarse cuando las papas queman, a diferencia de Ollanta, que se va de gira, y que hoy día en Tacna dijo que Bolognesi me ayude. Eso sí ya me pareció, perdónenme, pero una roca. O sea, ¿qué tiene que ver Bolognesi? En fin, más bien que su bancada lo ayude, que lo ayuden sus ministros, que lo ayude Valdés, en lugar de citar a Basadre, que piensa mejor cómo hacer las cosas. Bienvenido, Álvaro, al programa. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Cómo estás? Gracias por Bienvenido, además, porque claro, todo el mundo piensa que cuando las papas queman, Álvaro ya no va a regresar al Perú. Casi solo estoy cuando las papas queman. Nunca estoy tranquilo, relajado. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te parece todo esto? La renuncia de los congresistas de Gana Perú. No sé si has escuchado la oportunidad de escuchar lo que ha dicho Díaz Canseco, Mavila, Mendoza, Oidiacoa, que prácticamente Ollanta es un traidor, que la gran transformación no ha sucedido, en fin, y que se van, ¿no es cierto? Yo te escuchaba y tenía vértigo, y me ponía en el pellejo de la gente que está escuchando y decía, es decir, la peor imagen del Congreso está justificada ahí letra a letra. Es decir, ¿cómo no va la gente a tener el mayor desprecio por la institución? Ya no por una o tal persona, sino por una institución que solo da ese espectáculo penoso y lamentable, ¿no? La peor imagen del Congreso se justifica. Entonces daña la democracia, daña el gobierno, daña todo, ¿no? Pero ellos dicen que lo hacen por consecuencia, porque ellos creyeron en el plan de la gran transformación, porque ellos creyeron que Ollanta iba a gobernar para los más pobres y porque, entre otras cosas, están en contra de la represión militar que uno puede tener, y creo que todos tenemos derecho a hacer mítines y manifestaciones, pero que no, que han impuesto la bota militar y que por eso se van. A ver, primero ellos apoyaron la hoja de ruta de la segunda vuelta. Ellos no se apartaron del entonces candidato Humala y dijeron, no, esto es la traición a la gran transformación. Ellos creyeron lo que muchos dijimos, y es que para llegar a la gran transformación, la única vía es la hoja de ruta. No solamente eso, sino al comienzo del gobierno ellos formaban parte de una u otra manera, algunos indirectamente, otros en el gabinete, otros como asesores, etcétera, formaban parte de la hoja de ruta, no de la gran transformación original, sino de la hoja de ruta para llegar a la gran transformación, ¿no es cierto? Entonces no tenían objeciones al programa, ni al presidente, ni a su estilo, ni a su contenido. Se lo habían comprado y lo estaban ejecutando, ¿no? Cuando cambia el gabinete y cuando se apartan o son apartados de la administración pública, entonces evidentemente hay un cierto resentimiento. En cierta forma, lógico, eso es humano y pasa en todas partes, ¿no? Pero a partir de ese momento empiezan, digamos, una labor de zapa, una labor de socavamiento constante y permanente de un gobierno que estaba haciendo aquello que habían avalado en la hoja de ruta en la segunda vuelta y también en la parte inicial del gobierno, ¿no? O sea, ¿que te parece ahora como al contrario, que es una traición de ellos, que es una conveniencia frente a los conflictos sociales, frente a lo que pasa en Espinar y Cajamarca? Lo que pasa es que el análisis es un poquito más complejo porque creo que el gobierno también ha fallado ahí. Lamentablemente, la política es también la administración o la gestión de los egos, las vanidades, susceptibilidades, de esa materia extraña y compleja que es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Si no sabes administrar eso bien, al final este es el tipo de cosas que ocurren, ¿no? Creo que había que llamarlos, hablar con ellos, hacerlos sentir partícipes. Ha habido muy poca comunicación, ha habido un ejercicio, a mi modo de ver, insuficiente de incorporación de esta gente al proyecto. Es decir, había que ilusionarla, había que hacerla sentir partícipe, es decir, que creyeran que estaban, que supieran que estaban en el corazón de la historia, ¿no? Si tú los ninguneas, si tú los marginas, a la larga vas a gestionar más bien este tipo de reacción. Y lo peor que se puede hacer ahora, porque ya escuché a algunos decir eso, son 4 gatos. Sí, claro. No, no son 4 gatos. No. Son 4 gatos que pueden ser 500 gatos el día de mañana y 1000 después. Así es. Esa es una bolita de nieve que puede correr. No los desprecien tan olímpicamente, porque estas cosas en política tienden a crecer. Hay una expresión que se usa mucho en política, que es cuando te empiezan a crecer los enanos. Y eso puede pasar. De modo que, por eso digo, yo no los llamaría traidores, diría que ellos son inconsecuentes con la hoja de ruta que ellos avalaron, pero también es verdad que la responsabilidad del gobierno y de Palacio de Gobierno en lo que está pasando es bastante grande. Ellos ningunearon a esta gente. Sí, claro, pero entonces, para entendernos mejor, o sea, la gran transformación va a venir después de la hoja de ruta. Yo creo que es la culminación, es decir, la gran transformación es un país moderno,
con democracia, con estabilidad, instituciones republicanas, economía de mercado globalizada, en la que ese tercio de la población que se sentía ajeno a las oportunidades de la economía de mercado participe en él. Es decir, esa es la gran ilusión. Nosotros tenemos, digamos, vías distintas para llegar a eso, pero esa es un poco la meta final. Entonces, lo que Ollanta Humala hizo en la segunda vuelta es decir, se puede llegar a esa meta por una cosa que se llama la hoja de ruta. Ellos no rompieron con eso. Ellos hicieron campaña por eso. Claro, pero Álvaro, Rosa Mavila, Díaz Canseco, Verónica Mendoza han dicho claramente que Ollanta está gobernando olvidándose de esos principios, olvidándose de la gente que votó por él, pensando en la gran transformación, aunque de por medio tuvieran que pasar por el puente de la hoja de ruta. Entonces es como para ellos una inconsecuencia. O sea, dicen, bueno, él está gobernando con la derecha, él está gobernando con la CONFIEP. A ver, las acusaciones son exageradas, altamente exageradas, pero sí es verdad lo siguiente, es decir, si tú evolucionas relativamente rápido desde el programa original a la hoja de ruta, vas a tener que pagar ese precio. Habrá siempre gente que te diga eso, y es verdad que hubo una propuesta original que era muy distinta en lo esencial de la hoja de ruta. Felizmente hubo una hoja de ruta. Claro. Tú no puedes pretender que nadie te llame la atención por eso, que nadie te pida cuentas por eso, que nadie te fiscalice por eso. Y de hecho, en ese 30 y pico % que vota por él en la primera vuelta, hay mucha gente que vota por un plan bastante radical, que es distinto al de la hoja de ruta. Claro, sí, no hay solución fácil a eso, Milagros. Sí, claro. Porque al final era el precio que muchos estábamos dispuestos a pagar, es decir, saber que el presidente iba a tener esa acusación permanente, digamos, colgando sobre su cabeza, pero era el precio que había que pagar. ¿Para qué? Para evitar que el Perú se descarrilara, ¿no? Y felizmente él hizo eso, él hizo esa evolución. Ahora lo que tiene que hacer es ir a su base a convencerla de eso. Pero no quiere, tiene miedo, me han Tiene contado. que ir a Conga, tiene que ir a Espiral, no solamente allí, tiene que ir a todos los rincones del país. ¿Tú le has dicho eso? Bueno, yo se lo he dicho, digamos, en privado, y es algo que él sabe mejor que yo. Él no necesita que yo se lo diga. ¿Qué te ha contestado, Álvaro? ¿Por qué no viaja? Cuando yo hablo con el presidente, que es muy esporádicamente, lo hago con la premisa de que no divulgo en público lo que yo hablo. Porque si no, a mí me han dicho que hablan todas las semanas. No, que desde Washington tú llamas y dices, Ollanta, pórtate bien. Muy esporádicamente. Y cuando lo hago nadie se entera, y así debe ser, ¿no? El presidente no necesita que nadie le diga lo que está viendo, ¿no? Pero tú eres garante. Qué palabra tan tú dijiste que eras el garante, guachafosa, yo no exagerada. Pero en la campaña lo dijeron. Yo soy una de las personas dijeron, somos los garantes que de la dijo, estamos aquí de testigos, claro, y vamos a tratar de y los 5 años te vamos a reclamar, porque pero yo estoy aquí, por eso me parece, hago eso, lo hago cada rato, y no, y de verdad el cuerpo, estoy ahí, ¿no? Y de verdad hay que reconocerlo, porque a veces Toledo ya no quiere, Toledo como que ha sacado cuerpo y está calladito. Eso no ha funcionado bien. Por ejemplo, yo tenía la esperanza, la ilusión, para que el gobierno tuviera soporte político y social de que se entendieran. Claro. Yo sabía que la relación iba a ser difícil, entre ellos personalmente y entre sus partidos. Que le robó la presidencia, muy complicado. Pues. Claro. Son seres humanos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y si además eres un expresidente, es doblemente complicado, ¿no? Además, Toledo dice, por mí fuiste presidente, por mí y por Mario y por Álvaro. Hubo frases ahí al comienzo del gobierno que no se debieron decir, porque a ningún presidente le gusta que le digan una cosa así, ¿no? ¿Tú alguna vez le has dicho a Ollanta, por mí has sido presidente? No, jamás diría una cosa así, además eso no es cierto, eso no es cierto. Es decir, él tuvo un logro absolutamente impresionante, ¿no? Sacar casi el tercio de la votación contra todo el mundo en la primera vuelta, ese es un logro impresionante. No, pasar a la segunda, claro. Que nadie, es decir, 3 meses antes nadie apostaba. Claro, pero cuando tu padre cambió de la idea de entre el SIDA y el cáncer, ¿te acuerdas esa frase? Ahí también pues cambió un poco la historia, sí, ¿no? Que frase es interesante que digas eso. La gente cree, porque lógicamente, y es perfectamente legítimo que así fuera, revivieron la frase en la campaña. Era una frase bastante antigua, claro, de la primera, yo no recuerdo cuántos años. De la postulación primera. Claro, provocó que él le mandara una comunicación escrita pidiendo una reunión para explicarle que no era eso. Claro, ¿no? Beatriz que ya, Merino fue el puente, ya él estaba. No, creo que no fue, me parece que fue, no sé si fue Diana Álvarez Calderón, no sé quién fue. A mí me ha contado Beatriz que ella fue. Puede ser, bueno, pues Beatriz, la palabra de Beatriz va a misa. Claro. Beatriz es tu candidata para el 2016. Beatriz es una persona que tendría que haber sido candidata a la presidencia hace 20, 15, 10 años. Pasa que nunca se anima, nunca lo hace. Pero ya se animó y dice que Mario la va a apoyar.
Mira, yo le dije lo siguiente cuando ella tenía aspiraciones presidenciales. Le dije, evita lo que hacen los otros. ¿Qué hacen los otros? Van por la vía fácil. En lugar de armar un partido desde abajo, construir una estructura, preparar cuadros, una doctrina, es una chamba dura, ingrata, laboriosa, fuera de los medios, recorriendo el país, digamos, con una tarea así de hormiguita constructora, y luego te presentas a la presidencia, ¿no? Lo que hacen nosotros es, a último minuto, vamos a recoger firmas, contratamos, ¿no es cierto?, la movimiento electoral. Un movimiento aluviónico, a ver si nos subimos en la ola. La lista parlamentaria se hace 5 minutos antes. Tienes un poquito de plata para financiar, ven para acá. ¿Tienes poquita plata? Pero míralo ya, ya tiene Comehoro, ¿Qué termina ocurriendo? Primero que, es decir, bien difícil ganar así, pero si ganas, ¿cómo gobiernas después? Es muy complicado. Y lo otro que no debes hacer es creer que porque tienes una imagen, una presencia, te van a regalar sus firmas, ¿no? Que hay partidos pequeños que tienen la suerte de tener inscripción y que además tienen, digamos, muy poca capacidad de presentar una candidatura creíble y que entonces te van a llamar. Entonces le dije a Beatriz, haz un partido. Esto es lo que tienes que hacer si quieres ser candidata a la presidencia. Claro, ¿no? Yo creo que Beatriz va a ser, y creo que tu padre y tú van a ser sus garantes en esa oportunidad. Bueno, al menos eso es lo que parece. Te tengo que preguntar tantas cosas, y el Twitter ya está ardiendo, ¿no? Pues porque tú enciendes la pradera, ¿no? Sabes eso también. Atención. Pero bueno, entonces, ¿estás en contra de que Ollanta viaje? No, a ver, es decir, cualquier presidente peruano tiene que viajar. Pero no en este momento, ¿no? El Perú es un país que forma parte del globo. Es decir, Perú ya está instalado, insertado en el globo, ¿no? Tiene que viajar, tiene que hacer un ejercicio global. Ahora, hay momentos en que la prioridad está en casa y hay momentos en que el escenario donde tienes que volcar lo mejor de ti es el escenario, pues, de Cajamarca, de Cusco, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay que ir, que hay que hablar, que hay que hacer una tarea política, que hay que cegar el césped bajo los pies de los radicales. Si dejas el escenario solo, pues lo van a aprovechar. ¿Tú estarías dispuesto a ir a Cajamarca y a espinar con el presidente? Ah, pero por supuesto, lo que pasa es que ¿para qué va a llevarme a mí? Porque es él el que importa, es él el que interesa. Tiene que llevarte, porque tú también convences. Yo creo que no solamente no hay que tenerle miedo, sino que yo creo que eso es lo que quieren, es lo que piden, es lo que reclaman, ¿no? Me han contado... Claro que lo quieren, pero no sé, pues voy a la pausa con esta pregunta. ¿Es verdad, Álvaro, por ahí he escuchado que hay una teoría? A ver. Me mira con una cara como que ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a lanzar? No. Es verdad que en Palacio te han contado que Ollanta Humala tiene miedo de que atenten contra su vida y que por eso no está viajando. Yo no tengo contactos en Palacio. Bueno, a mí me han dicho que tú tienes casi todo el teléfono rojo y dicen, Álvaro, venga a salvar. Creo que no, creo que es más sencillo que eso. Es decir, el ambiente está convulsionado, si vas ahí vas a provocar una, digamos, convulsión mayor. Pero eso es una tontería. Es decir, quien esté dando ese consejo, no sé quién es. ¿Pero tiene miedo? No, ¿lo has visto con miedo? Ollanta Humala, miedo, que combatió a Sendero Luminoso, que se enfrentó a todo el establishment en el país y le ganó, no. Si algo no tiene, no. Pero lo que sí puede tener, digamos, es decir, la tendencia a prestar oídos a asesores que crean que él va a echar, digamos, gasolina en el... Como en el pasado, ¿no? Que Montesinos le comió el coco a Fujimori, ¿puede Villafuerte comerle el coco a Ollanta o no? Pero este es mucho más inteligente, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, a Ollanta Humala no le comen el coco. No, lo pueden haber, digamos, en el análisis de lo que está pasando, lo pueden haber convencido de que acarrearía más problemas que soluciones la presencia. Si es que va. Yo estoy totalmente convencido que eso no es cierto. Yo también, estoy de acuerdo contigo. Creo que, muy bien. Y creo que debió ocurrir antes incluso, ¿no? Sí, creo que se ha demorado. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Nos acaba de decir Álvaro Vargas Llosa que cree que no le están comiendo el coco a Ollanta Humala y que no tiene miedo. Esperemos que así sea. Hoy día el presidente ha hablado desde Tacna, fuerte, claro, ha pedido unión a todos los peruanos, apoyo, y ha dicho que él está siguiendo la hoja de ruta. Y bueno, después de la pausa le voy a preguntar más cosas a Álvaro Vargas Llosa. Es la primera vez que lo tenemos aquí en el programa y yo creo que como él siempre va a venir, cuando las papas quemen, lo vamos a tener siempre. Así que voy a leer sus preguntas en Twitter y en Facebook en esta breve pausa. Ya ven.